Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, en este caso el episodio 57 de Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y como siempre súper contenta de estar compartiendo con vosotros salud, bienestar, cuidado, autoconocimiento y por supuesto espiritualidad. Y hoy, especialmente hoy, estoy muy contenta, si podéis estar viéndonos en YouTube, estáis viendo que no estoy sola, estoy muy bien acompañada con Sofía Rock, que nos va a justamente hoy hablar sobre un tema súper interesante. Yo creo que les va a gustar mucho porque además creo que es un tema del que se habla poco y además como que necesitamos o tenemos esa cierta necesidad de saber un poco más. Por eso este episodio, el episodio 57, hoy lo he titulado Diálogo espiritual con el reino animal, explorando la muerte como transición con Sofía Rupp. Así que, Sofía, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Realmente contenta de que bueno, nos estés permitiendo tu tiempo, tu espacio y tu conocimiento. Voy a Gracias a hacer mí. una breve introducción y luego ya le voy a ceder el paso a Sofía, que al final es la que tiene todo el expertise acerca de esta comunicación animal. Bueno, la vida de Sofía básicamente es que ha sido una aventura completa, ¿no? O Cierto. sea, es hija de alemanes, aunque te consideras catalana, porque desde muy pequeña estuviste aquí, Ujú, has estado aquí y bueno, hablas 6 idiomas, estuviste haciendo la carrera de turismo y te dedicaste a ello durante mucho tiempo. ujú. Y luego la vida te ha llevado por este tema espiritual, cuando reconectaste probablemente con este país que ya habías conocido anteriormente, que era Estados Unidos y toda su Exacto. cultura chamánica. eh, y fue ahí donde cambió completamente tu perspectiva, ¿no? Estuviste estudiando, bueno, tu biografía es tan extensa que no, que no me puedo meter mucho a hablar de ella, ya te lo voy a dejar a ti, pero sobre todo lo más bonito es que, bueno, has aprendido a comunicarte con las almas de los seres y Ujú. prácticamente y personalmente te has dedicado más con lo de los animalitos, ¿no? Sí. Y la función que hacen ellos, tanto en su propia evolución como en la evolución de nosotros, de los seres humanos. Entonces, bueno, pues sin más por el momento, o sea, yo compartiéndote esta pequeñita introducción que se ha quedado muy cortita, te cedo el paso y por favor, Sofía, cuéntanos, bueno, realmente quién es Sofía Rupp. Muchas gracias. Pues sí, en una pincelada más o menos es lo que has dicho. Pues llegué con 2 años aquí y estuve inmersa en el mundo del turismo hasta que una severa depresión a los 40 me hizo cambiar de rumbo, porque las depresiones muchas veces es para eso exactamente, y me abrieron las puertas de la espiritualidad. De hecho, empecé hace 30 años ya con- yendo hacia este rumbo, pero fue hace 20 que empecé ya muy en serio y salí de la depresión precisamente gracias al chamanismo. Hice muchos talleres, estuve en Inglaterra, muchos lados, y más tarde exactamente en Estados Unidos. Y eso fue lo que me catapultó, puedo decir, hacia todo este mundo mucho más allá de lo visible, de lo obvio, y del que tanto también conocéis. Entonces, poquito a poco, después de ese currículum tan largo que lo podéis encontrar en el libro detrás, de hacer muchas cosas, no solo en chamanismo, eso se fue transformando en cosas de apertura de conciencia, sobre todo, canalizaciones también, todo este mundo, y me llevó a la comunicación animal. Cuando aquí, de hecho, prácticamente no se conocía, todavía no es muy conocida, pero gracias a Dios ya es más habitual. Esto fue en el 2013, que ya dejé completamente el turismo en aquel momento y estuve mirando dónde se hacía más la comunicación animal y hice un pequeño taller en Alemania, pero luego me fui a Estados Unidos, que ahí es donde realmente ya hacía bastante tiempo que era conocido y hay mucha gente muy buena que lo practica. Y lo practican en ámbitos como muy dispares, desde en veterinarios,
consultas, pues, qué es lo que quiere mi animal en la casa o en la comida y cosas de estas. Yo al principio también hice muchas cosas así, digamos, de vida. Eh, por ejemplo, una cosa que considero muy importante y sigo haciendo hoy, compatibilidad con otros animales, cuando vamos a adoptar uno, si va a ser compatible con los otros animales de la manada, con las personas y con el lugar. Eso es Eh, interesante, ¿eh? Porque al final a veces, bueno, creemos que nada más es porque nos gusta o de alguna manera que lo que nos impulsa a los seres humanos es el deseo, pero no vemos mucho más allá atrás de qué puede ser lo que realmente sea lo que necesitamos, ¿no? Más allá de lo que deseamos. exacto. Y además es tener en cuenta la libre voluntad del animal, que hasta ahora eso no se hacía y eso es lo que la comunicación animal abre esa puerta, a tener en cuenta los deseos del animal, Sí. las necesidades y, y su propio crecimiento, que ellos lo saben. Bueno, y esto además creo que es un punto importante porque a mí la palabra mascota la odio. ¿Cierto? Eh, o es como que si tuviéramos un Tagamochi y en realidad estamos hablando de que es otro ser que está compartiendo nuestra vida y para aquellas personas que realmente viven con los animalitos, pues saben que son miembros de familia, ¿no? O sea, Exacto. entonces como tal se les quiere y como tal también pues se les cuida porque dependen 100% de nosotros. ¿Cierto? Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención tu libro, que por cierto me lo leí porque justamente estaba pasando por un periodo muy reciente del fallecimiento de mi perrita, Nico, que pasó a otra dimensión con 16 añitos. Entonces, me ha ayudado mucho tu libro a entender muchas cosas. Me alegro. Por eso es que este libro que escribiste, que se llama La muerte, una perspectiva animal, que ya lo pondremos en el enlace donde podéis comprarlo, bueno, fue justamente como abrir un poco, explorar un poco más allá de lo que creemos que las almas solamente nos corresponden a los seres humanos, ¿no? Y en realidad todo ser viviente tiene un alma. Y esto es lo que bueno, me parece que es muy de actualidad y que además abre un camino importante para la comprensión y para que podamos también abrir nuestra conciencia. Cuéntanos un poco, porque estás explicando, o sea, yo que no, sé muy poco de comunicación animal, o sea, para la gente que, nuestros oyentes que probablemente también no sepan mucho, para los que saben, pues a lo mejor les ayudará a reforzar tu información. ¿Cómo funciona? Es decir, hablas un poco a nivel práctico, ¿no? Ujú. Escoger el animal, a lo mejor saber qué comida o saber qué sitio quedarse o esto que a lo mejor cuando no conocemos al bichito no sabemos muy bien cómo podemos empezar a interrelacionarnos con él. Pero más allá de eso, ¿en qué nos puede ayudar comunicarnos con nuestros animalitos? Pues antes has dicho la palabra expansión de la conciencia y aquí es donde entra todo esto. Por eso además hoy día ya sabemos todos, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente ya sabe que los animales son almas en un cuerpo igual que los humanos. De hecho, no dejamos de ser un animal que andamos sobre dos patas, así que todos somos almas que nos hemos encarnado en ciertos cuerpos para tener unas ciertas experiencias para el crecimiento personal, espiritual de estas almas. Entonces los animales no son distintos a nosotros en este sentido. Tienen también una evolución que explico un poquito brevemente en el libro, que también hacen una progresión de crecimiento. Eh, para mí, la parte de crecimiento personal desde el principio fue lo que más me llamó la atención en la comunicación. Y como hemos mencionado, se puede utilizar y se utiliza todavía muchas veces en casos muy prácticos Ujú. del día a día, pero puede ser que como yo ya estaba más en el tema espiritual y de crecimiento personal, fue esta vertiente la que me llamó más la atención desde el principio. Los mensajes de animales en vida todavía perfectamente. ¿Por qué hay un problema? Puede ser físico, puede ser de conducta, no se llevan bien con este, con el otro. Muchas situaciones supuestamente conflictivas
que cuando el animal te explica su perspectiva, de repente tiene sentido. Y te dice pues el por qué, el que cómo ha llegado ahí, y el 90% de las veces tiene que ver con alguna cosa, algún mensaje de crecimiento personal. Ya. Mira, yo había escuchado, y a ver si esto no es así, porque ya me lo dirás, pero que los gatitos, por ejemplo, se ponen más en sitios donde está la mejor energía, ¿no? Mm, Y los perritos se ponen normalmente en sitios donde justamente no está la mejor energía porque actúan como esponjas para ayudarnos. Esto a lo mejor no es así, ¿eh? Pero yo es lo que he escuchado, como esponjas para ayudar, o sea, para absorber aquello que a lo mejor sí. no nos tocaba a nosotros y ellos lo absorben, ¿no? Que por eso es la nobleza del perro, ¿no? Esto... De hecho es al revés. Ah, hostia. Pues mira, perdón por el hostia. No, no, no. Pero está bien, o sea, que lo Es comentes. correcto, es exactamente, absolutamente correcto, pero son los gatos los que transmutan energías. Gatos y perros son muy distintos en todo, Ok. también en esto, también en la intención con la que vienen, con la que se encarnan y con la que están con nosotros. En caso de animales como de colonias y salvajes, es distinto, pero estamos hablando de los que están con nosotros. Los gatos son maestros de la energía, de cambiarla, de transmutarla. Vaya. Y, por ejemplo, si un gato se te pone siempre encima al mismo sitio, pues háztelo mirar, porque podría ser que ahí Hay algo. hubiera algo. Ellos lo detectan y transmutan esa energía. En cambio, el perro está más enfocado al amor incondicional. Eso es lo suyo. Son amor incondicional. El gato va mucho más a la suya y no necesita tanto al humano. En cambio, la relación entre perro y humano es mucho más estrecha, el vínculo, porque todo lo que él hace para nosotros y para sí mismo viene dado por esa capacidad alucinante del amor incondicional que nos enseñan, como su Cierto, ejemplo. cierto. Aunque también hay perros que son muy gatos Es cierto, y y gatos gatos que que son son muy muy perros, perros, ¿no? es totalmente cierto. Claro, cada uno tiene su personalidad Sí, totalmente única, dependiendo de las experiencias que haya tenido, de su vida, de todo y de cómo haya crecido. Yo tengo un gato que ha crecido con mi perra solo y es muy perro en todo su comportamiento. Sí, es cierto. Bueno, y justamente que ahora que acabas de mencionar a una de tus perritas, a Sama Hall, a mí Ujú. me pareció muy bonita la historia que contaste, que incluso, bueno, creo que gran parte de toda tu inspiración viene a través de ella, ¿no? O sea, Totalmente. además el nombre ya de por sí es un nombre que tiene mucho significado. O sea, ¿te gustaría hablar un poco de Sama Hall y cómo influyó e Pues claro. impactó en tu vida? Claro, claro, es mi alma gemela, con mucho gusto. Samahol quiere decir mi corazón en Wolof, una lengua de Senegal, porque ella cuando nació, que nació en casa, yo todavía no sabía nada de comunicación animal, pero sí sabía de viajes chamánicos y tiene un cierto parecido. Entonces, en un viaje chamánico le pregunté cómo quería llamarse y me mostró un corazón. Qué bonito. Entonces, de ahí, pues por circunstancias, fue a parar con Samahol, mi corazón. Ok. Y Samahol es un ser muy, muy especial. Incluso después de haber escrito el libro, he ido descubriendo más cosas que los pondré en un apéndice en la próxima edición, porque realmente somos almas gemelas. Es parte de mi alma. Sabéis que las almas, para tener más experiencias todavía, a veces se parten y se encarnan en dos o varios seres distintos. Entonces esto es el caso con Samahol y yo y estamos juntas pues desde el principio de los tiempos, más de lo que en el libro describo una regresión que tuve donde la vi venir, que es cuando la reconocí. Más tarde he llegado a saber de que hace mucho más que eso, que estamos juntas haciendo el recorrido, siempre la una con la otra. Y hablando de amor incondicional, muy interesante, Samahol una vez estuvo conmigo como mi hermana humana y fue un desastre porque las hermanas se pelean y Lo lo que normal. hacemos los humanos. Exacto. Entonces
su propósito principal conmigo, aparte del amor incondicional que comentábamos, es traerme alegría. Y como hermana, pues no fue tan fácil. Tenemos que superar demasiados obstáculos como humanos. Y ahí decidió que no, que volvía como en el cuerpo de un perro y se ha ido encarnando como perro a mi lado, pues a través de los siglos, literalmente. Esto es interesante que lo comentes. Voy a recoger dos cosas que creo que son importantes amplificarlas. Una de ellas, que justamente leyendo a Sadhguru, que es un gran maestro espiritual indio, le hacían una pregunta con respecto a que justamente desde hace 40 años a la actualidad el planeta Tierra está superpoblado. Ahora somos 7.000 millones de habitantes, cuando hace 40 años éramos 10 veces menos. Entonces la pregunta que le hacían era cómo podían fabricarse almas de alguna manera nuevas, por así decirlo, con tanta velocidad, porque pues claro, el planeta cada vez estábamos pues trayendo más seres humanos al mundo, ¿no? Entonces justamente le explicó esto, que lo que explicaba es que como somos una gota del océano, pero no dejamos de pertenecer al océano, entonces de alguna forma el hecho de que como no hay un uno, porque la unidad es el ser, el todo, entonces cuando hay esta planificación, porque no quiero utilizar la palabra división, es que es lo que acabas de mencionar, ¿no? Que de alguna manera una sola alma que no pierde su individualidad vivencia al mismo tiempo a través de otros personajes experiencias de vida que son necesarias para su evolución, y en este caso él hablaba sobre todo del karma, ¿no? Entonces, de alguna manera no significa, y esto es importante, que el personaje, que es el que estamos nosotros hoy siendo, se divida, sino que estamos hablando del espíritu que habita dentro de nosotros, que al final es uno, y esto lo que hemos venido hablando en podcast, en episodios anteriores, ¿no? Al final somos gotitas de un solo océano. Entonces, ante eso justamente es estas vivencias que pueden darse a través justamente de varias seres que están en el mismo sitio, ¿no? Y por otro lado, lo que comentabas con respecto a que te ha traído alegría y que además las decisiones que ha tomado Samajol en el sentido de, bueno, de estar contigo y acompañarte, esto también abre un punto que esto lo explicas en tu libro y que me parece súper interesante, que es que, claro, así como o sea, existimos seres humanos que tenemos una conciencia más nueva y que estamos a lo mejor siendo almas bebés, almas jóvenes, almas adultas o almas muy sabias, de alguna forma también esto pasa con los animalitos, ¿no? Entonces, y esto seguramente la gente que tiene perritos o gatitos se dan cuenta, ¿no? Que incluso con los caballos también sucede mucho, o con las vacas, que al final esto será otra cosa que te pregunte sobre los animales de granja. Pero en ese sentido es súper importante también darnos cuenta que justo, ¿no? Que también ellos están haciendo su proceso de evolución y que cuando ya son almas viejas, entonces ya pueden, bueno, venir justamente a hacer ese acompañamiento desde una sabiduría interior, ¿cierto? Sí, hay la misma diferencia de conciencia, de niveles de conciencia. Y digo niveles no porque ser unos mejores que otros, sino simplemente porque han tenido más encarnaciones, claro. Son almas viejas, lo que decimos así, y esa experiencia la traen. Entonces, además, sobre todo estas almas viejas de más experiencia se acuerdan. Se suelen acordar de, si no de todo, pues más o menos de dónde vienen y por qué están aquí, sobre todo. Pero hay la misma diferencia. Hay almas completamente jóvenes que se acaban de encarnar, incluso que vienen de fuera de la Tierra, que son nuevas en esta dimensión de tercera dimensión. Y es curioso, ahora me viene a la cabeza una gata que era la primera vez que estaba encarnada en un cuerpo en la Tierra. Escogió muy hábilmente el cuerpo de un gato, que es ágil y tal, pero al principio le costó muchísimo. Esto de la gravedad era rarísimo para este ser. Y bueno, más cosas, ¿no? Es gracioso, porque al final toman conciencia que esto es lo... Exacto.
Y mira, bueno, tengo una hermana que justo para la gente que a lo mejor se pregunte para qué nos puede servir, porque yo creo que esto es muy útil. Tengo una hermana que justamente ella, por un tema de depresión, le Mm, regalaron un perrito. mm, Entonces, el perrito, ella generó un apego tremendo con él por cómo mm. se encontraba en ese momento carente de afecto. Ceci, si me estás escuchando, te mando muchos saludos y abrazos. Y justamente al cabo de 2 años y medio tenía el perro, lo dejó en una guardería porque se tenía que ir de viaje por una noche. Mm, Y cuando regresa, justamente en la guardería animal, el perro estaba muerto, estaba oh, envenenado, estaba oh, muerto. Entonces, para ella fue un choque muy fuerte que además le inolvidable. llevó, bueno, como ya tenía de fondo anteriormente una depresión, le Mm, llevó a tener muchos sentimientos o emociones encontradas entre la culpa, el miedo, el dolor, natural. etcétera. Entonces, justo tú comentas en tu libro sobre cuando los animalitos se marchan por vejez o se marchan por accidentes o incluso porque se han perdido, ¿no? O sea, Mm, esto nos podrías explicar un poco, porque yo creo que puede arrojar mucha paz y serenidad a la gente que a lo mejor está pasando por procesos de pérdida de un animalito, que sí. comprenda un poco cómo funcionan ellos a través de estas transiciones. Sí, esto de hecho es el motivo principal. Bueno, hay dos motivos principales por los que he escrito el libro. El Ajá. primero es dar a conocer todo el funcionamiento de las reencarnaciones y entender que la muerte no es tal, que solamente es el cuerpo físico. Eso es muy importante para muchísima gente que todavía no tiene esa claridad, aunque ahora con la expansión de conciencia justo es el momento y es lo que me dijo Samajol, que por eso tenía que hablar de la muerte. Esto es uno de los puntos principales por los que escribí el libro. Y el segundo es lo que acabas de mencionar, el duelo. Y los duelos pues son muy distintos. Bueno, primero, cada persona hace el duelo a su manera y no hay un estándar y no te pueden decir, hace 3 meses que murió y todavía estás llorando, como si hace 3 años. Es tu Qué proceso bueno que lo muy menciones. importante, respeta tu proceso de duelo y no hay límites, no hay reglas, no hay normas. Eh, Saber qué es lo que está pasando, qué pasa con el alma y también el por qué en muchas ocasiones, evidentemente ayuda. Primero ayuda, y voy a hacer un paso atrás, antes de la muerte, si sabes que está a punto o por lo que sea, y tienes que decidir si eutanasiar o no. Esto es uno de los temas que más sentimiento de culpa produce a la gente. Ay, la he matado demasiado temprano, podía estar más conmigo. O al revés, uy, la he dejado que estuviera sufriendo mucho tiempo y tal. Sea como sea, siempre tenemos remordimientos de conciencia o sentimiento de culpa. Ahí la comunicación animal puede ayudar una barbaridad. Y es una de las cosas que recomiendo a todo el mundo que se encuentre en esta situación de un animalito pues, que esté llegando a su final. Buscad una comunicadora y preguntarle al animal, preguntarle qué quiere. ¿Quiere eutanasia para empezar o no? La mayoría de los perros, por experiencia, sí la quieren, no desean estar pasando por mucho sufrimiento físico. Y en cambio la mayoría de los gatos, Ah, wow. curiosamente, prefieren una muerte natural. Hay excepciones en ambos lados, pero eso es más la tendencia. Es una tendencia y te puede ayudar si no tienes ninguna persona cerca o encuentras una comunicadora animal, pero evidentemente eso es el camino a seguir, preguntarle. Entonces, por mucho que duela el tenernos que separar de ese ser, sabemos que hemos hecho lo que él quería o ella quería, respetar sus deseos y con eso ya no hay el sentimiento de culpa, o no debería, de que lo he hecho mal, Porque no es la porque, responsabilidad de la persona. exacto, le devolvemos la responsabilidad al animal. Eso es uno de los puntos muy importantes en cuanto para lo que sirve la comunicación animal y es lo que yo me estoy dedicando ahora mucho en todo el proceso de la muerte,
esto antes de la muerte, pedirles el qué, como quieren. Algunos incluso te dan instrucciones concretas de lo que quieren para la ceremonia y tal. Y después, pues evidentemente la comunicación con el alma una vez trascendida. Pero en cuanto al duelo, aparte de ser diferente para cada uno, muy personal, hay casos que son más difíciles, lógicamente. Si un animal o una persona, porque no varía de aquí, se muere pues, por causas naturales, por vejez, bueno, lo tenemos asumido que es una cosa que pasará naturalmente. Claro. Estos cuerpos dejan de funcionar. Cuando es por pérdida cuando es por pérdida, el problema está en que no sabes. Cuando se pierde el animal. Sí, el animal se pierde, se va, no vuelve a casa, no lo encuentras. Eso deja como muy... Inestabilidad completa, ¿no? Exactamente, no sabemos qué ha pasado. Y si tiene un accidente, lo atropellan o alguna cosa de estas, eso es muy traumático. Yeah. O un perro que mata a otro perro, o mata a un gato. Estas muertes traumáticas son muy duras porque son inesperadas, no nos hemos podido preparar y parece absolutamente injusto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué han matado a mi perro? Y sí, lo vemos como antinatural porque no le tocaba, ¿no? Porque la edad no era la que le correspondía. Exacto. Y la parte, o sea, el duelo ya sabéis que tiene unas fases, pues el enfado, la ira, en este caso es muy grande, pues contra el que ha atropellado y tal. Aquí tengo que decir una cosa que menciono en el libro, y es que, bueno, porque me lo ha dicho un gato, no pasa absolutamente nada sin el consentimiento del alma. Eso es muy, muy importante y profundo. Si me permites, voy a leer un breve pasaje de mi gato Nicky, que precisamente lo atropellaron delante de la puerta de casa, volvía para casa y... ¿Era tu gato? Era mi gato Nicky, que no hacía mucho que lo tenía adoptado. Y fue evidentemente muy duro porque además casi que lo vi delante de la casa. Mía. Entonces, comento que creo que la peor muerte es por accidente, porque no nos hemos podido preparar, nos sentimos impotentes, que es injusto lo que ha pasado y nos hacemos 1000 reproches de lo que podríamos haber hecho o evitado. Entramos en shock y el duelo suele ser mucho más duro. ¿Quieres conocer la perspectiva animal sobre los accidentes? Igual esta no te gusta tanto, pero a mí me ayudó mucho. Cuando atropellaron a mi gato Nicky, a solo 1 metro de llegar a casa, no entendí nada. Pasé por todas las fases del duelo en 10 minutos y llamé a mi amiga Ana para que le preguntara a Nicky qué había pasado. Y ahora os leo la comunicación con Nicky, con el alma ya de Nicky, que en ese momento se estaba yendo. Nicky estaba muy desubicado, no se lo esperaba, y su alma estaba justo al lado de su cuerpo físico. Ana le explica lo que le ha pasado y que tiene que ir hacia la luz con ayuda de su ángel de la guarda, que también es una cosa que hacemos las comunicadoras. Nicky le dice que, aunque no se lo esperaba, en el plano divino ya estaba planificada su muerte. Él no lo sabía, pero su alma sí. Mi muerte ayudará a Sofía en su camino de comunicadora y en su crecimiento personal. Es una preparación. Aún le vendrán más muertes pronto. 3 días más tarde, Ana vuelve a comunicar y se encuentra el alma de Nicky feliz, planificando ya su próxima encarnación. Hay una perrita negra a punto de tener una camada y Nicky será un perrito macho que acompañará a una niña de 6 años en su mutuo aprendizaje. Está a punto de parir. El alma siempre calcula el tiempo perfecto. Nada es casualidad. Y como Nicky no estaba enfermo, tenía que ser un accidente lo que le catapultara fuera de su cuerpo para el bien de todos los implicados. El mío, el de la niña y el suyo propio. En esta comunicación, el alma de Nicky además le hizo un regalo muy poco frecuente a mi amiga Ana. Observar en vivo e en directo cómo un alma se reencarna en la Tierra. Fue el mismo Nicky quien cortó la conversación diciendo que ya han empezado las contracciones.
y de repente una llamarada de luz baja a la tierra y su alma baja rápidamente al vientre de la madre, al cuerpecito del perrito que va a nacer. Bueno, es muy profundo y muy bonito y además creo que nos da mucha claridad, ¿no? Porque al final, como creo que los seres humanos, como vivimos tantos años, tenemos tanto miedo a la muerte, y si no existiera la muerte no habría vida. De la Correcto. misma manera que si no existiera la salud, la enfermedad no habría salud. O sea, estamos en un mundo de contrastes. Entonces, lo mencionas en tu libro y creo que es importante que justo como nuestra familia animal vive poco tiempo, nos ayudan justamente, que era lo que comentabas, a entender estos procesos, de estos ciclos de transición de una manera que nos puedan también ayudar a nuestro proceso de evolución. A nivel personal, yo he tenido 2 perras que han sido 2 grandes maestros. Eh, en realidad han sido familia, y cada una ha dado algo, pero justamente a través de su muerte es cuando he dado un salto cuántico de evolución. O sea, siempre tenemos la capacidad de decidir quedarnos en el victimismo y en el sufrimiento, que esa es nuestra decisión, o no tenemos las herramientas para hacer otra cosa, pero también tenemos la oportunidad entre los procesos más dolorosos de ver en realidad dónde puede estar nuestra propia transformación personal, ¿no? Es decir, no tapar agujeros, sino en realidad sanar esos agujeros. Justamente una colega me decía, la biología lo que hace es que cuando hay un agujero, inmediatamente la naturaleza lo invade. Y esto lo vemos a lo mejor si hacemos un agujero en la tierra, lo dejamos y al poco tiempo estará ese agujero con hierbas o con más tierra, ¿no? Y eso pasa en el cuerpo humano también. Cuando quitamos una víscera, por lo que fuera, inmediatamente el cuerpo expande las vísceras o los órganos que tenemos dentro y ese agujero se queda lleno. Entonces es importante, creo que aquí el tema es que cuando viene algo, un proceso muy doloroso, que es lo que hablas de los procesos de duelo y que el universo es tan perfecto para darnos a cada uno lo que corresponde, es intentar no tapar agujeros, sino simplemente observarlos y darles ese espacio para que se sanen. O sea que además esta carta es muy bonita. ¿Nos quieres compartir otra cosa también? Simplemente que a mí me ayudó pues la perspectiva animal, la suya, que en el caso el duelo que pasé fue cortísimo, porque en ese momento de esa comprensión, pues claro, seguía echando de menos aquella cosa peludita, calentita en mi regazo, pero ya no fue ese sufrimiento lo que has dicho tú, pues sí, había mi pérdida. Y me dijo una cosa, pues me dejó la pregunta esta que la hago en el libro, se la hago al lector, dice que es una pregunta ¿Trascendental? sí, trascendental y un reto, porque dice, a ver si resulta que la muerte siempre es perfecta. Bueno, es que al final creo que lo que deseamos no es lo que necesitamos. Absolutamente. O sea, justamente lo que necesitamos a veces es muy doloroso. Y lo que sí está claro es que todo lo que está en este planeta tiene su caducidad. O Exacto, sea, exacto. hasta las piedras, minerales que viven miles y miles de años. O sea, que es, bueno, pero solo es la parte física. Y eso es lo correcto. importante de este mensaje, de la perspectiva animal, de la perspectiva más elevada. El mensaje es que todo es perfecto, todo pasa en un orden divino, déjamelo decir así, en un orden, una cosa orquestada para el bien de todos los implicados. Y que no hay un final del alma, el alma sigue estando con nosotros. Muchas veces incluso pues están durante bastante tiempo todavía cerquita, nos dan mensajes, los notamos y nos siguen acompañando. Claro, porque esto es aplicable a todo ser vivo que se vaya. O sea, tú Correcto. estás especializada en animalitos, pero las personas que han perdido familiares, seres queridos, que están viviendo ahora el duelo de la pérdida de una madre, de un padre, de un hermano, de un hijo, esto puede dar una cierta paz, porque al final el proceso del dolor es inevitable y podemos sentirnos tristes y podemos echar de menos, pero la diferencia está en tener esa comprensión que nos da paz y que nos permite, pues,
tratar de entender que no hay que cambiar absolutamente nada, sino Mm. simplemente seguir caminando, ¿no? Entonces, Para mí es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. ujú, El dolor es inevitable y si se te va un ser querido, sea de dos o cuatro patas o alas, da igual, el dolor está, el dolor de nuestra pérdida. Ya no lo tengo a mi lado, ya no puedo tocar, ya no puedo ir a pasear con él, o lo que sea. Eso es dolor y eso está, y ese es el duelo que es importantísimo pasarlo. Pero el sufrimiento es cuando en la mente, puramente en la mente, convertimos ese dolor en algo perpetuo, acompañado de sentimientos de culpa y de muchas otras cosas, y lo convertimos en sufrimiento. Eso lo podemos alargar hasta la eternidad y eso no es sano. y que además es un disfraz, porque al final el suceso que nos ha dado esta sensación de sufrimiento solo es un detonante de lo que ya llevamos dentro, ¿no? Ujú, Entonces ujú. van saliendo cosas que le vamos añadiendo y que nos enrollamos y nos enredamos de tal manera que, como dices, no es sano y además también luego ya no podemos salir de ahí. Difícil, exacto, sí, sí. Por eso creo que la perspectiva animal ayuda muchísimo a evitar el sufrimiento. Simplemente entender lo que es el duelo, el dolor y no meternos en sufrimiento, porque si conocemos la trayectoria de las almas, si sabemos que esa alma ahora está mucho mejor, aunque sea una muerte natural. Todas las almas me describen, cuando están en la luz, me lo describen como en la gloria absoluta. Están felices siempre, muy felices. Además es que cuando me la transmiten esa sensación, a mí me hace llorar. Porque Me, la la sientes. siento, sí, me transmiten sí, la sensación. Y ya te digo, me hace llorar por lo hermoso que es. Y saber eso yo creo que es un consuelo muy grande. Y entender el por qué pasan cosas como el caso que has explicado a tu hermana, le puede ayudar a no entrar en el sufrimiento, sino por qué su perrito se fue justo cuando ella no estaba, cosa que por cierto hacen bastante a menudo. Ya, eso fue lo que me pasó a mí. Exacto, exacto, exacto. Sí, al final lo que dices, todo es perfecto, lo que pasa es que es importante tener ese punto de reflexión Mm, y, desde una visión mucho más neutra, ¿no? Que eso a lo mejor es lo que nos cuesta más mm, cuando a lo mejor ya se nos ha pasado ese primer choque inicial, ¿no? efectivamente. Es, Mm, porque comentabas esto de la diferencia, mira, ahora me estaba viniendo a la mente, siempre hay una señora que le encanta cuidar perros y que a lo mejor la ves porque tiene 30.000 perros en su casa o gatos, pues conocí una señora así que además los perros mayores siempre iban a buscarla. mm, Y justamente tenía un perrito que es no habitual, que ya tenía el pobre 19 añitos. mm, Y esta señora muchas veces había ido a la veterinaria porque se ponía obviamente malito el perro y la veterinaria le recomendaba la eutanasia y ella la verdad es que no se quería desprender, entonces mm, decía, no, puede aguantar más, entonces el perrito después de no comer durante unos días volvía a comer y mm, otra vez el ciclo, ¿no? Hasta que el perrito, obviamente a los 19 ya estaba cieguito, pero conocía la casa perfectamente, pues va y se cae del barandal que conocía perfectamente y obviamente fallece pues, porque básicamente pues se cayó mm, al vacío, ¿no? mm. Entonces fue como muy claro el mensaje de que era una forma de que el perro decía, ya no puedo más. Exacto, se buscó él mismo la manera en la que podía acabar con ese cuerpo que ya no funcionaba. Esto es muy interesante que lo Mm, menciones porque hay veces que nosotros por nuestro amor, y lo voy a poner en comillado porque es un mm, amor barra apego, mm, no queremos desprendernos de nuestros bichitos, de nuestros mm, acompañantes y, y tratamos de hacer hasta lo imposible en cuidados, que sí, muchas veces ahí es donde nos enredamos, ¿no? En mm, cuidados para que sigan viviendo más tiempo con mm, nosotros. Entonces, ¿cómo podemos saber o cómo podemos tener ese conocimiento para decir, aquí necesito una comunicadora animal mm, o aquí estoy viendo en realidad que es muy probable que quiera ya desprenderse de un cuerpo que como todos los seres vamos a llegar a un punto que dices, oye, quiero se irme acaba. desde Ujú, este traje que ya me ujú, está quedando, pero ya está muy deteriorado, ¿no? mm. ¿Cómo saberlo? Normalmente es intuición, como
conocemos también a nuestros animales porque son nuestra familia, como has dicho tú, se suelen ver síntomas de que ya no está bien, ya está sufriendo. Y cuando vas al veterinario, primero, lógicamente, sí vas al veterinario o aplicas pues, terapias naturales, que por cierto los animales responden súper bien a todas las terapias naturales, que yo las defiendo, que no quiere decir que no vayas al veterinario en un momento dado. Tenemos 2 medicinas, hay que usar las 2. Hay que usar las 2. Además, el diagnóstico de la veterinaria normal puede ser muy, muy útil para luego aplicar, sobre todo en casos crónicos de vejez, las terapias naturales. Primero se hace todo esto, pero llega un punto en que ya te das cuenta de que no está bien a pesar de lo que le puedas aplicar. Te voy a explicar brevemente el caso que me está pasando ahora mismo, ¿vale? Que es mi perrita Mini, una chihuahua de pelo largo que la rescaté, la adopté en Estados Unidos. Había estado 4 años y medio en una puppy mill y bueno, fue muy maltratada. Esto es una granja para hacer, para criar, ¿no? Exactamente, granja de cría. Además ella es una toy, es estos perritos que hacen cada vez más pequeños, que es un tema que mencionaré en mi siguiente libro. Te voy a preguntar ahora, cuando termines de explicar, que esto es muy interesante y que creo que la gente no lo sabe y será importante que lo comprendan, ¿no? Sí. Pues los TOE simplemente los van haciendo más pequeños por crianza, sobre crianza, y llega un momento que los órganos internos, incluso el esqueleto, ya no corresponde. Exacto, ya no pueden ser. Y una de las cosas más clásicas de todos los perritos pequeños, sobre todo de los TOE, que además TOE quiere decir juguete. A ver, estamos hablando de que están criando animales, perros, para ser juguetes. Bueno, sí, queda claro. Pues uno de los temas principales es su corazón. El corazón no se puede encoger más y es demasiado grande. He hecho una radiografía y Mini, toda su caja torácica, todo es corazón. No hay sitio para nada más. Claro, los pulmones deben estar muy oprimidos. Y su garganta, su tráquea y el conducto del aire. Entonces, en cuanto se anima un poco, sea porque se enfada, porque tiene que ladrar o porque está contenta y salimos y tal, el corazón late más fuerte y la ahoga, le corta el aire y está todo el tiempo tosiendo y lo está pasando muy mal. Hace ya 2 años que empezó a manifestarse este problema, se me cayó muerta, literalmente. Cayó del lado, se le vaciaron los esfínteres y ahí estaba. Pero yo estaba al lado y la reacción natural que tenemos todos los humanos fue intentar ayudarla. Y le hice un poco de pasaje cardíaco y como era una cosita tan pequeña, realmente volvió. Le hice preguntar a mi amiga Ana qué había pasado y qué es lo que estaba pasando ahí, y me dijo que ella de hecho ya había cumplido con todo lo que tenía que hacer y que se quería ir, quería salir de este cuerpo que ya no estaba funcionando bien y que por favor no la volviera a reanimar si pasaba. Le he hecho esa promesa. De momento no ha pasado. No hasta el punto de morirse, sí que se quedará inconsciente, pero entonces simplemente la he aguantado y como estaba todavía el cuerpo vivo, aunque inconsciente, ella misma ha vuelto. Y por circunstancias, pues mira, ha estado 2 años así. Ahora, en cambio, que hemos hecho una mudanza, nos hemos cambiado de casa y de vida casi, ella ahora ha dicho que ahora ya sí que no quiere seguir adelante. Es como si estuviera intentando vomitar su propio corazón todo el día y está sufriendo mucho. Y ella misma dijo, por favor ayúdame a salir de este cuerpo. Quería eutanasia. Evidentemente es duro para mí, pero yo le respeto absolutamente sus deseos, porque el intentar hacerle cosas y darle medicación y todo lo que tú quieras, que seguro que se podría hacer algo, eso sería un punto de vista absolutamente egoísta de mi parte, porque yo quiero que se quede conmigo. Y que lo confundimos con amor. Ahí está. En cambio, eso es egoísmo. El amor es dejarla ir cuando ella me pide que se quiere ir. Es amor incondicional, al final.
que es lo que nos están enseñando. Pero aún así, pues yo estaba como muy confundida de cuándo lo hago y cómo lo hago y no sé qué, que no sé cuál es el momento. Lo que decía de la eutanasia, que es muy difícil saber cuándo. Y se lo pregunté yo hace 2 días, además, nada más, y me dio unas instrucciones muy claras. Me dijo, tenemos un olivo nuevo, y me dijo, en el momento que hayas preparado mi tumba en las raíces del olivo, perdona que me No, emociono, está bien, claro, es normal. en el momento que esa tumba esté preparada, llama al veterinario. Esa es una instrucción muy clara y me ha quitado a mí el peso de encima de no saber cuándo, esta semana, la semana que viene, cuándo lo hago. Pues mira, me ha dado una instrucción muy clara. Y evidentemente no voy a retrasar el preparar la tumbita suya, porque eso volvería a ser Sí, es el ahí, pensamiento creo que egoísta, es, digamos, de, ay, lo puedo retrasar. No, yo en cuanto tenga la posibilidad, mañana viene un chico, me va a ayudar, y cuando esté listo, voy a llamar a la veterinaria. yo creo que esa es la mayor enseñanza que nos están dejando, ¿no? Es el dejar de lado nuestro ego Correcto. y empezar a entender que el amor no es como nos han enseñado, que es un amor muy condicionado y muy limitante, Ujú. donde es a través de si tú me satisfaces, yo voy a estar bien. Y eso lo hacemos a través de todo lo que nos rodea, no solamente de nuestros animalitos, sino es a través de mi pareja, de mi padre, de mis hijos, de mi entorno en general. En el momento en que tú dejas de hacerme feliz, y lo pongo entre comillas, Ujú. entonces cambio mi relación contigo en un instante, ¿no? Y con los animalitos también esto creo que es una gran enseñanza, porque al final creo que con ese amor incondicional que ellos tienen de una manera muy natural, Mm. nos enseñan, creo que a vivir justamente, y lo voy a poner entre comillas, de una forma mucho más animal en ese sentido, Sí. y no tan humanizada Ujú. como estamos ahora, entendiendo la humanización como la despersonalización, el individualismo, ¿no? O sea, en Ujú. el sentido de solamente yo, me, mío, y no Mm. pensar de alguna manera en lo que el otro realmente necesita, sino en lo que yo Mm. necesito. Para mí es una cuestión de respeto, Claro. respeto hacia el otro ser, de cualquier tipo. Es respeto, valorarlo como el ser completo que es. Que dependa de mí, de que le doy de comer y todo esto, pues sí, claro, pero ella es un ser, ella es un alma. Claro, no ha Y venido a respeto. satisfacer nuestras necesidades, o sea, ha venido a acompañarnos y también nosotros hemos estado ahí para acompañarlos, pero Sí. En casos, por ejemplo, como la Mini, el crecimiento personal suyo en esta encarnación ha sido prioritario. Por eso ha pasado dolor, procesos de mucho dolor. sus retos grandes, porque ha sido para su propio crecimiento más que para el mío, pero vino conmigo para precisamente yo tener conocimiento de todos estos temas que voy a mencionar más adelante, porque yo no sabía nada, ni de los TOEs, ni de todos estos problemas. Entonces a mí me ha aportado eso, me ha traído esa sabiduría, conocimiento, pero ella ha hecho su proceso. O sea, los animales muchas veces vienen sobre todo para acompañarnos a nosotros en nuestros procesos, pero ellos hacen el suyo y a veces hay encarnaciones en las que sobre todo vienen por el suyo, que es en este caso. Eso está muy bien. Estaba pensando ahora, Sofía, ¿qué le dirías? Tengo dos preguntas, ¿sabes? Una, ¿qué le dirías a aquellas personas que a lo mejor han tenido un perrito o un gatito y por una experiencia traumática, ya es por un fallecimiento del animalito, Mm. han decidido, que de estos hay muchas personas, seguramente alguno me está oyendo, no tener nunca más un Sí. animalito? Porque el sufrimiento ha sido tan grande, y aquí pongo la palabra sufrimiento, Ujú. que prefieren no vivir esa experiencia porque todos sabemos que la vida del gato o del perro es mucho más corta que la nuestra. Ujú. O sea, no es como los hijos que sabemos que la vía natural es que ellos nos trasciendan. Mm. Entonces, por un lado, ¿qué les dirías a estas personas bueno, que han decidido cerrar las puertas? Y te hago la siguiente pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿cómo saber si estamos preparados
ya sea porque falleció nuestro animalito y ahora estoy en proceso de duelo mm, y veo mm, claramente que no es el momento para tener a otro bichito. mm, Y hay una cuestión cuando hablamos tú y yo hace unos días que me salió un comentario de no sé vivir sin perro, esta sensación la tengo, pero el no saber mm, es no poder, no, no es no poder. Entonces justamente estoy en este espacio de no saber qué es vivir sin perro, llevo casi 20 años viviendo con perro, mm. pero el no saber es voy a aprender a vivir sin perro para que luego pueda tener un bichito. ¿Qué le dirías a estas personas justo primero, que han cerrado sus puertas a tener Mm, otro bichito? mm. Y segundo, cómo saber si estamos preparados, ya sea porque nunca hemos tenido un animalito o porque justamente tenemos esta sensación o estas ganas de querer tener esta compañía. Ujú. Pues muy buena pregunta. El, eh, perdona, me acaba de quedar Sí, ¿qué les dirías a las Es personas que, que no quieren que nunca ya no más quieren tener. más? Exacto. Exacto. Bueno, precisamente Samajol dijo que era a propósito que los animales, pues nuestros animales, tienen una vida más corta que nosotros para que precisamente nos veamos confrontados con el tema de la muerte más de una vez. Así que por un lado, precisamente, si decidimos no tener más, nos privamos de esa experiencia, la cual, si conocemos de qué va, a través de, por ejemplo, mi libro, cambia mucho y lo que decíamos, no entras en ese drama del sufrimiento y te facilita poderte abrir otra vez a un animal nuevo. Eh, Además, te estás impidiendo una herramienta de crecimiento personal muy importante. Nuestros animales, una de las cosas que a mí más me gusta es el efecto espejo. Nos ayudan haciendo espejos de lo que nos está pasando a nosotros, de lo que hay en el entorno. Entonces, si decidimos no tener un animal, nos estamos privando de ese espejo, de esa ayuda, de esa compañía y, por descontado, de su amor incondicional. Eh, pero hay que estar preparado y, como tú bien decías, otro de los errores es simplemente rápidamente irse a comprar otro perro, aparte de comprar ya de por sí. Ya, habiendo tanto perrito que además está necesitado urgentemente de amor. Exacto, exacto. Vamos a adoptar, pero ¿cuál es el momento adecuado? Por descontado, no inmediatamente, estás haciendo muy bien, que estás dándote el espacio para sentir tu duelo. Y eso es lo que te dirá al momento. En el momento en que ya no te duela tanto, echarás de menos a tus seres anteriores, pero ya no será un dolor grande. Podrás volverte a abrir al amor de otros seres. Y entonces, normalmente la vida te va a traer, van a ser circunstancias, alguien te va a decir, ay, mira, pues aquí hay este perrito, no sé qué, te va a llegar de una manera o de otra, porque además normalmente nos escogen ellos a nosotros, la mayoría de las veces. Así que siente lo que hay en tu corazón. Si está todavía cerrado por el dolor de la pérdida, vívelo, vive ese dolor, vive esa pérdida, respétalo, respeta tu duelo, dure lo que dura. Como he Y dicho que al no es principio, malo tampoco. no, es muy bueno, es muy Claro. necesario transitarlo conscientemente. Y lo que he dicho al principio, cada uno le dura 3 meses, el otro 3 años. Respétatelo y entonces lo sabrás cuando es el momento adecuado o te lo traerá el universo. Y por otro lado está cuando la gente no lo tiene, que afortunadamente hay ahora una ley de bienestar animal que de alguna Ujú. manera hace que la gente se piense un poco más ir impulsivamente a comprarse o a Sí. adoptar un perro y luego pues o un gato y luego pues no han tenido conciencia de que es una compañía por muchos, muchos, muchos años, o al Exacto. menos esa Eso es la esperamos. intención, ¿no? O sea, que no estamos hablando de un capricho, sino es que es la conciencia de decir, al menos
10 años voy a estar con este bichito. O sea, Ujú, me veo capaz para realmente proporcionarle lo que necesita. ujú. O sea, es no cubriendo vacíos porque creemos que es un quitapón, Sí, ¿no? exacto. Si simplemente estás con mucho dolor, ir a buscar un perro porque así ya no sentirás ese dolor, no es cierto. No es cierto. Además, luego hacemos transferencias, le damos el mismo nombre, le damos el mismo sitio, cosas de Ya, estas, porque que le no son muy estamos sanas. no, para nada, ni para la persona, ni para el humano, ni para el animal. Así que no, nunca debemos reemplazar un animal con otro o un ser con otro, porque te ha dejado el novio, no te vas a meter con otro novio simplemente para olvidarte del primero, no, tienes que Bueno, y hacer si lo haces, que seas consciente de que estás poniendo un parche y no estás sanando lo que exactamente, realmente ser te toca sanar, ¿no? consciente, exactamente. Así que em, es una cuestión más que de sentirlo, creo yo. No, no puedo dar una pauta porque cada persona es distinta. Entonces, la pauta que sí doy es de no ir a comprar para no apoyar Fomentar. y fomentar la cría de animales porque solo es un deterioro terrible para ellos. O sea que adoptar, eso por descontado. Pero a partir de aquí, cuándo, cómo, qué, eso hay que sentirlo. Hay ¿En que eso podría sentirlo. ayudar una comunicadora animal? Pues sí, también. Además hay una cosa que hago yo que es chequear la compatibilidad. Si vas a una protectora y normalmente, te digo, te escogen a ti y te enamoras terriblemente y la cosa está clarísima, pero a lo mejor tienes otros animales en casa Ya. o hay niños o Sí, las el entorno, circunstancias, el ¿no? entorno. Entonces yo hago un chequeo de compatibilidad sin decirle al animal en cuestión de que lo vas a adoptar, simplemente digamos que sintonizo con su carácter, con su forma de ser y necesito saber por parte de la persona a dónde va a ir a parar este animal y puedo intuir si va a estar bien. Si hay otros animales, sí que pregunto claramente a estos animales de la casa a ver si aceptarían pues, otro perro, otro gato, lo Eso que es muy sea. importante porque cuántas veces Mucho. no sucede que no hay aceptación con Sí. otros Sí, animales. yo me he encontrado casos que ya habían adoptado un gato y que lo han tenido que volver a dar a otras personas porque no ha habido manera. Los gatos, la manada que ya existía, no lo han aceptado. Ya. Mm, Sí, sí, que es Se puede que, hacer muchas cosas con entrenamientos y tal, pero es mejor saberlo antes claro, de claro, te introducir. ahorrará muchos problemas a todos los A implicados. todos, porque además, por ejemplo, hay Sí, animales que no quieren estar con niños. A la mini, además, tuve que firmarlo cuando lo adopté de que no estaría en un entorno con niños. Y yo me he curioso. encontrado perros que me lo han dicho. Ah, pero hay niños pequeños. No. Porque la energía Sí, es más movida, es más sí, nueva, sobre más todo activa. perros más mayores no soportan estar en esa energía de niños. En cambio, un cachorro pues, puede ser al revés. ¡Ay, qué bien! A mí tengo una manada para jugar. Pero eso hay que chequearlo. Hay que Claro, al comprobarlo. final estamos hablando de energías, Ujú. estamos hablando de almas y estamos hablando de personajes, ¿no? Mm. Entonces, a lo mejor la figura de un personaje, perro, gato o persona, no deja de ser que dentro hay un alma que al final es eso, formamos parte de ese mismo océano. Mm. Sofía, ¿dónde podemos encontrarte? Porque yo seguro creo que mucha gente se está preguntando sobre los Pues sí. bichitos. ¿Cómo puedo saber? Ese es tu libro. Este es mi libro, La muerte, una perspectiva animal, de Sofía Rupa Hernández, que soy yo. Y que lo encontramos en Amazon, Lo ¿no? encontramos en Amazon, en todo el mundo, está en amazon.com como en Amazon ES o España. lo que sea. Además está en dos idiomas, yo lo escribí en castellano, es el original, pero yo misma lo traduje inmediatamente al inglés, o sea, ya está también en inglés los dos, Genial. tanto en Kindle como En formato en impreso. formato impreso, los dos. Y estoy haciendo la traducción al alemán, que ahora vendrá. Ok. Y además de eso, podemos consultar, también hacer consultas contigo. Ya, entiendo vía online, ¿no? De tu Sí. página web, Ujú. que también dejaremos abajo en la descripción tanto del podcast como del vídeo, para que puedan contactar contigo y sobre todo para encontrar ese bienestar que yo creo que es lo que estamos buscando todos, ese bienestar no solo animal,
sino ese bienestar de familia, ¿no? Que al final yo creo que es La el manada. motivo, justo la manada, que estamos por el motivo, a lo mejor probablemente si estás escuchando este episodio es porque tu conciencia está más despierta y seguramente si tienes animalitos en casa también sabes que, bueno, que tienen un alma profunda y que además son acompañantes que te van a dejar una huella, pues ahora sí que indeleble, ¿no? Ujú, ujú. ¿Algo que Sí, que quieras son ayuda. comentar para terminar, Sofía? Esto que es una gran ayuda y creo que el libro, en esto me han dicho el feedback que ha sido muy bueno, que además es de fácil lectura y que aporta, o sea, no he entrado demasiado en muchos temas, simplemente les he dado pinceladas para que sea una ayuda en todo el tema en torno a la muerte, pero también en la vida. O sea, el libro está escrito para entender la muerte, para vivir mejor la vida. Que además creo que es el eslogan que he puesto detrás. El miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida. Qué verdad hay en ello, correcto. Así, con este espíritu, sí, creo que puede ser una gran ayuda y estoy encantada de ayudar en todo el proceso. Ya no me dedico a la comunicación, digamos, normal en vida, pero sí puedo ayudar recomendando personas. Me dedico ahora sobre todo al tema, al proceso de la muerte, tanto las preguntas que hemos dicho de antes, eutanasia o no, como los mensajes desde el otro lado que traen muchísima paz. Siempre, además, recibo los mensajes en un lenguaje muy adecuado de cada animal a su humano y te traen paz. Doy Entonces, fe de ello porque justo te lo comentaba, ¿no? En el momento en que falleció Nico, mi bichito, yo estaba en India, decidió marcharse cuando yo estaba justamente en el país que para mí es madre y me sucedieron muchas cosas ahí a nivel, bueno, experiencias un poco más místicas y me trajo un mensaje a través de la persona que se había quedado con ella, que también era comunión, no te conocía a ti en ese sí. momento, de una comunicadora animal, que además el mensaje hacía tanto sentido y que era tan difícil que esta señora, esta persona, pudiera saber justamente algo que yo había estado pensando, sintiendo o incluso diciéndoselo a ella, ¿no? Entonces bueno, da esa sensación de la tristeza es inevitable, forma parte de nuestro proceso de evolución, pero también se puede vivir la tristeza con paz, con serenidad interior. Y cuando sientes eso es que no hay nada que quieras cambiar. De hecho, todo justamente lo que sientes es que es perfecto tal como ha sido. Ajá. Y te enfocas en realidad solamente en estar presente con tu tristeza, porque en algún Correcto. momento esa tristeza también se marchará cuando estés sanada. A mí me ayudó mucho tu libro, de hecho os lo recomiendo ampliamente porque es un libro, como dices, se lee fácil, yo realmente me lo devoré porque además te dan ganas de conocer, como tienes muchos ejemplos y además lo haces de una manera en la que te sientes muy acogido, porque al final creo que una de las cosas que sucede cuando fallece un animalito es que es lo que comentabas, ¿no? Esa sensación de vergüenza o de incomprensión, porque Sí. se nos ha ido incluso, o sea, que esto lo he hablado con otras personas, alguien que es más importante que gente de nuestra familia. Exacto, lo menciono yo en el libro, porque claro, al tener la relación de amor incondicional, que es mucho más profunda que la de los humanos, está tapada, por decirlo de alguna manera, por conflictos entre nosotros, pues la muerte de un animal puede ser más dolorosa que la de un humano. Y que al final no las callamos porque no sentimos que puede haber una empatía o que a lo mejor la gente puede ridiculizarnos Es que es con lo que nuestro ocurre, es sentimiento, lo que ¿no? ocurre. Pero si solo era un animal, ocurre mucho. Entonces, ser comprendido, el que haya alguien ahí que sepa de lo que estás pasando, pues creo que es muy importante. Y bueno, yo la verdad te agradezco que hayas estado aquí hoy, te Un placer. agradezco que nos compartas tu libro, te agradezco que, bueno, que des el mensaje y espero que la gente que nos está escuchando, ya sea si tienen animalitos, como si están pasando un proceso de pérdida, la pérdida puede ser de muchas maneras, es reconfortante saber que todo ocurre de una manera tan perfecta y tan necesaria como está ocurriendo. El universo al final tiene una mente maestra y nuestra mente pequeñita es limitada. Entonces, cuando nos entregamos a él y fluimos, es cuando en realidad nos permitimos seguir evolucionando. Te agradezco mucho que hayas estado hoy. Yo me lo he pasado muy bien. Gracias a ti, un placer, sí.
a llegar a, pues eso, a llevar el mensaje. Y os agradezco a vosotros, ya sabéis que si os gusta este episodio, por favor compartir, darle me gusta, mostrar comentarios. Yo pondré todo lo necesario para que podáis conectar con Sofía y con su libro. Y recordad que al final lo más importante es que sigamos en esta búsqueda interior desde la conciencia, viviendo más, como lo dije en el anterior episodio, más conscientes y menos compulsivamente. Os mando un abrazo muy fuerte, bendiciones y namaste. Que todo vaya muy bien.